arte rupestre es un legado de las sociedades originarias que muestra una de las formas más antiguas de la representación visual. La aparición de estilos, la repetición de motivos y temas nos hacen pensar al arte rupestre como una tecnología primaria de la comunicación. El contenido de las imágenes reflejan usos, momentos y costumbres de una cultura. El arte rupestre en Argentina, particularmente en el noroeste argentino, es casi tan antiguo como la llegada del hombre a esta parte de la Argentina. El registro más antiguo de arte rupestre que tenemos en el noroeste son las pinturas rupestres del sitio Inca Cueva, en el borde de Puna jujeño, y tiene que ver con producciones rupestres de cazadores-recolectores, de grupos cazadores-recolectores. Es un sitio que comprende un alero que sirvió como sitio de habitación también para los grupos cazadores-recolectores y donde se ejecutaron diversas representaciones. En este primer momento se tratan de representaciones de tipo más bien abstracto, lineales o figuras geométricas. No hay representaciones figurativas todavía, y se pudo obtener un fechado directo, pero mediante una asociación indirecta de la antigüedad de estas pinturas. Esto tiene que ver con que parte de las representaciones, parte del soporte de donde estaban ejecutadas las representaciones, se desprendió y quedó asociado a un nivel de ocupación que fue fechado entre 8.600 y 7.200 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de un arte rupestre de casi 10.000 años de antigüedad. Cada época puede reconocerse a través de la reiterada aplicación de ciertos cánones o patrones de la figura animal o humana, en la elección de las técnicas, en la elección de los colores, en la selección de lo que es representado. Todo refiere a un lenguaje visual que responde a las características de determinado colectivo social y de su época. Hay tres técnicas de arte rupestre: las pinturas, el grabado y los geoglifos. Las pinturas consisten en la aplicación de mezclas coloreadas mediante distintos instrumentos como hisopos, pinceles, etc. Las pinturas se lograban por la mezcla de pigmentos de origen mineral o de origen orgánico con aditivos y diluyentes. Por otro lado, el grabado lo que implica es la extracción del material rocoso. Es decir, implica una intervención en el soporte. Se aprovecharon para los grabados las oquedades o grietas naturales de la superficie rocosa para integrarlas en los diseños. Y por otro lado tenemos los geoglifos, que los geoglifos son imágenes grandes, de gran tamaño en general, para las cuales quizás es necesario alejarse o verlas desde una distancia, desde una altura mayor, y se lograron mediante la acumulación de piedras
conformando figuras que podrían llegar, no sé, hasta los varios metros de largo, o despejando las piedritas que cubrían el suelo y exponiendo así la superficie de un color diferente al de las piedras, y por ese contraste se lograban las imágenes. En general estas imágenes, estas tecnologías se mantuvieron constantes a lo largo del tiempo. No hubo grandes cambios, sino que los cambios más que nada se dieron en los tipos de imágenes seleccionadas y en la manera de representarlas. Hace 4.000 años aparecen en esta área del noroeste argentino un arte rupestre vinculado con sociedades de pastores y cultivadores, aunque siguen cazando y recolectando, que tienen una residencia cada vez más estable y que ya desarrollan nuevas tecnologías como la metalurgia y la alfarería. En el caso de los cazadores recolectores, y hablando de los camélidos, las representaciones más frecuentes son de camélidos salvajes, obviamente. Son los camélidos, las presas que cazan, que se tratan de vicuñas y guanacos particularmente. Entonces, ¿qué vamos a ver en el arte rupestre de estos grupos? Posiblemente escenas de caza. Cuando pasamos de la etapa de las economías extractivas, de las cazadoras recolectoras, a las economías productivas, básicamente el agropastoralismo, no podemos hablar solamente de ese cambio económico, socioeconómico de un momento a otro, sino también de un vínculo y una relación distinta que se da entre las personas y ese medio y esos otros seres que conviven en el medio. En el caso de los animales, volvamos a hablar de los camélidos. En términos de representaciones rupestres, esos camélidos que en un primer momento tenían determinados atributos que me remitían a la figura de los camélidos salvajes, pasan a mostrar otros atributos que ya remiten a la figura de los camélidos domesticados, como el caso de la llama y la alpaca. Y en el arte rupestre se va a manifestar también ese vínculo distinto que tiene el pastor, ya no el cazador, sino el pastor con el animal que cuida. Entonces, las escenas donde intervienen las figuras humanas con las figuras de camélidos, las figuras de las llamas, tal vez ya no tienen el dinamismo que veíamos en momentos cazadores-recolectores. Tal vez son escenas un poco más estáticas, pero donde la relación también es más pasiva entre el antropomorfo y el camélido y la llama. Entonces se comienzan a dar representaciones de rebaños con una figura antropomorfa que opera en ese conjunto rupestre como la figura de un pastor que cuida el rebaño. En ese rebaño comienzan a aparecer las figuras de camélidos, posiblemente llamas hembras, que tienen la cría al pie, muchas veces las representaciones de las crías en actitud de mamar, y también comienza a mostrar otras cosas el arte rupestre de los pastores. Las escenas de tiro en el sentido de el pastor que lleva a tiro su animal, su llama, y las escenas de caravana, que son estas representaciones de camélidos alineados, orientados en una misma dirección, y que pueden estar antecedidos o precedidos por una figura humana que puede cumplir el rol cumpliendo el rol del caravanero, del guía de la caravana. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué decís, hombre? Che, todo bien, todo bien. Bien. Escuchame, Alvarito, estuve anoche pasando las fotos de Inca Cueva para ver esa posible comparación con el mural tuyo de Puna. Las escenas de caravaneo negra están debajo de lo rojo. No sé si es lo que habíamos pensado, pero de todas maneras estaba pensando... Sí, están por encima, seguro. Escuchame, Álvaro, ¿tenés pasadas en un pendrive las imágenes? Bueno, ¿podés pasarlas? Dale entonces, ¿por qué no hacemos esto de juntarnos esta tarde y ver las dos imágenes y las pasamos las dos por el D-Stretch, por el programa? ¿Te parece? Y ahí vemos las superposiciones seguro. Eso lo va a cantar seguro. Bueno, ¿podés? Métale, hombre. Te espero esta tarde entonces, ¿sí? Un abrazo, Alvarito. Chau, chau. Desde la primera representación,
desde la primera imagen que fue creada, estamos hablando de determinada cantidad de información disponible para otra persona y una información que va a ser inteligible o entendible para un grupo particular en un momento determinado, en un espacio determinado. Desde los orígenes de Homo sapiens sapiens se generaron imágenes, ya sean en soportes rocosos, sobre pieles, sobre madera y posteriormente en cerámica, en los metales, etc. Todas esas imágenes contienen información. Le están diciendo algo determinado a otra persona. Ahora bien, estas consideraciones en cuanto a la imagen, la información y la comunicación, ¿cuál es el rol que juega, por ejemplo, en el arte de los caravaneros? Desde esa perspectiva, el arte rupestre cumple una función, en primer medida, como un identificador social de esa ruta o de ese espacio vinculado a algún grupo particular, tal vez al grupo que usa más frecuentemente esa ruta. También alude, en términos de información, a la cosmovisión de ese grupo particular. ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo lo representa? Entonces tenemos una información netamente funcional en términos de decir este espacio o esta ruta pertenece a tal jefe o a tal grupo, y por otro lado es información que nos habla de tal vez algo más sensible de los grupos y que tiene que ver con sus deidades o con esos seres sobrenaturales que hacen a la cosmovisión del grupo y a su identidad. Las representaciones rupestres pueden estar ubicadas en lugares de alta o baja visibilidad. Las primeras tienen que ver con la intención de ser vistas por personas que circulan, ya sea por sendas o por sectores del paisaje que tienen una alta productividad de recursos. Las segundas tienen una visibilidad restringida solo a aquellas personas que están vinculadas con ritos de pasaje, de iniciación o prácticas curativas. El arte rupestre, de alguna manera, se encuentra vinculado con la esfera de las creencias en distintos aspectos. Algo fundamental es que en la tradición andina se pensaba que todo lo que fuera roca, ya sea las piedras, el suelo, los cerros, las montañas, de alguna manera era una especie de materia prima para comunicarse con las deidades. Por otro lado, también en esta tradición andina, el hecho de pintar, grabar o modelar, de alguna manera se consideraba que era dar vida a algo inerte. Entonces, el arte rupestre como que conjuga estas dos cuestiones y de alguna manera el hecho de pintar o grabar estaba dando vida a las rocas. Y a través del arte rupestre las personas podían entablar un diálogo con las entidades, ya sea haciendo pedidos, ya sea haciendo agradecimiento. A su vez, tenemos ejemplos de arte rupestre en lugares en los cuales se llevaron a cabo ceremonias. Por ejemplo, en la zona de Lancasti hay sitios con pinturas rupestres muy exuberantes donde se representan personas con máscaras, portando hachas, con cabezas trofeo, en situaciones de danzas rituales, con la presencia de felinos muy grandes. Y bueno, estas cuevas, como se encuentran en la cercanía de bosques de Seville, que es un árbol a partir del cual se obtienen sustancias alucinógenas, nos estaría hablando de que se trató de un arte chamánico. Hay un componente chamánico muy fuerte. El arte rupestre como tecnología de la comunicación no solo representaba escenas de la vida cotidiana, como escenas de caza o danza u otras, sino que también servía para señalar o marcar ciertos lugares donde los recursos de subsistencia eran muy importantes por la abundancia de la caza, por ser buenos lugares de pastoreo o buenos lugares para cultivo. Y también otros sitios como sitios de actividades rituales o de funebria, digamos, de uso funerario, o bien para marcar algunos lugares del paisaje donde se daba el quiebre de uno a otro paisaje, una quebrada a una llanura, de una llanura hacia una pampa. Carlos, ¿esto es Antofagasta? Sí, Peñas Coloradas 1 de hace 92, 93, por ahí.
¿Me pasás el pendrive de Álvaro? Sí, aquí está. Ah, palala. Este es un grupo negro de camélidos esquemáticos Qué tardíos. bárbaro. Son tardíos, seguro, están arriba de todo. Pasan por el rojo ahí, pero tenés un rojo distinto con aquel ocre o amarillo Sí. retocado después, digamos, ¿no? Sí, es una estupenda escena de casa. Qué bárbaro. Tenés los camélidos, tenés los hombrecitos, un cerco de casa, ¿sí? Sí. No, está espectacular. Lo increíble es, ¿cuántos? 3, 4 momentos de uso del espacio. Y al menos 3 seguro, con esos 2 rojos diferentes y Y ese si negro eso al último. fueran, digamos, suponete que no sean los 8000 de las cosas que tiene Hugo Nornillo, pero que estemos en 7000 y algo, estamos entre el 7000 y los camélidos tardíos. Un lapso de 6000 años de arte rupestre superpuesto en los mismos espacios, ¿no? Muy notable, ¿no? Muy notable. Creo que... Pero está la memoria dando vuelta en todo esto, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Ahora, pensar en una memoria activa en esta cosa de la comunicación de 6000 años de profundidad. Evidentemente son puntos del espacio que quedan como esos mapas mentales, ¿no? Y que se van transmitiendo de generación en generación. Exactamente. Muy bueno. Merita un trabajo ese sitio, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Muy lindo. ¿Cuál es el rol del arte rupestre? Podemos comenzar diciendo que dentro del comportamiento humano habitual de este momento y de cientos de años atrás, siempre se dio o siempre estuvo presente la necesidad de ordenar aquello que no se conoce, de darle un significado. No se puede habitar un espacio que es caótico, entonces necesita ser ordenado. Y ordenado en términos de significarlo, de asignarle significados precisos. El arte rupestre tiene ese rol, tiene ese poder o la capacidad de ordenar un espacio, de darle significado y de hacerlo presente a los ojos de otros. Entendido el arte rupestre de esa forma, hemos podido conocer que, por ejemplo, en momentos cazadores-recolectores, los sitios con arte rupestre, muchos de ellos, tienen que ver con sitios de retorno previstos. Son lugares que el grupo los marca, que plasma allí sus imágenes, plasma allí de alguna forma su ideología, materializa su ideología y queda como información disponible no solo para su propio grupo, sino para otros grupos que puedan llegar a ese lugar. En el caso de los pastores o en el caso de grupos con economías productivas, el arte rupestre también puede jugar un rol de advertencia. Este campo de pasturas tiene que ver con tal linaje o con tal grupo, el acceso a esta aguada o a esta vega se relaciona con tal familia. Comprenden mensajes que operan en términos de ordenar e identificar el espacio. En situaciones de conflicto, el arte rupestre también puede operar como marcadores territoriales. Es importante tener en cuenta que un mismo lugar donde hay un conjunto único de arte rupestre puede haber sido ocupado distintas veces por distintas poblaciones. Esta reutilización de espacios que veíamos también en relación a los espacios de habitación también se da en los soportes con arte rupestre, donde podemos ver la superposición de motivos de distintas épocas, pero también su mantenimiento o su reciclado. Las superposiciones en el arte rupestre, de manera básica, lo que nos están diciendo es que hubo una imagen que se realizó luego de otra. Y entre esos dos momentos pudieron haber pasado desde segundos hasta cientos o miles de años. Y pueden responder a distintas motivaciones. Puede existir el caso en el cual hubo una motivación ideológica para la superposición, y hay un caso muy claro que es el de las cruces cristianas grabadas a su vez sobre grabados rupestres indígenas. Esto está hablando de que hubo una intención de alguna manera
exorcizar esas imágenes paganas, que se encuadra también en la persecución a las prácticas, a las creencias tradicionales indígenas por parte de los conquistadores españoles. También hubo casos en los cuales se repintaron imágenes previas. Eso quiere decir que hubo una intención de mantener los diseños originales y de que la gente consideraba que esas imágenes en particular eran importantes y era necesario que las conservaran. Por otro lado, las superposiciones hablan de una vuelta a un espacio, a un mismo espacio. A veces incluso los tipos de diseños nos pueden dar pistas sobre el tiempo transcurrido entre uno y otros momentos. Entonces, esas diferentes modalidades de arte rupestre nos indican que un sitio pudo ser considerado significativo a lo largo de cientos de años y que la gente decidió volver. Y hay casos en los cuales se produjeron modificaciones o anulaciones en imágenes previas. Un caso muy característico es el de los camélidos que luego fueron intervenidos mediante el diseño de una persona montada en su grupa, con lo cual se estaría transformando en un jinete. Entonces ahí, en ese caso puntual, vemos la impronta de la conquista española transformando lo indígena. By comparing all the paintings in the cave, it seems certain that the horses of this panel were created by one single individual. But in the immediate vicinity of the horses, there are figures of animals overlapping with each other. The striking point here is that, in cases like this, after carbon dating, there are strong indications that some overlapping figures were drawn almost 5,000 years apart. The sequence and duration of time is unimaginable for us today. We are locked in history, and they were not. Los cambios en los estilos ocurridos en una determinada región o las alteraciones de las pinturas preexistentes, alteraciones intencionales me refiero, tienen que ver con cambios en las percepciones o también en distintas formas de relacionarse los grupos sociales. Esos cambios pueden ser entendidos como continuidades o rupturas en procesos de larga duración. Ahora, estas interacciones entre los individuos y sus prácticas van conformando un todo que puede ser leído como un ejercicio de la memoria colectiva. Ahora, pensándolo un poco a la distancia, estas imágenes visuales producidas hace miles de años forman parte de una tecnología de la comunicación primaria, antigua, primitiva, como quieran llamarla, pero que todavía hoy nos sigue interpelando.